Números, capítulo 12. Hoy quiero iniciar una, una serie de temas, no sé cuántos nos vaya a dar el Señor, pero bueno, yo les compartí varios temas en la serie de los tiempos finales, cómo íbamos a enfrentar los tiempos o cómo estamos enfrentando esos últimos tiempos, porque la iglesia está a punto de ser arrebatada, estamos a punto de irnos con el Señor próximamente. Y bueno, el Señor ha puesto en mi corazón ese sentir y creo que le tenemos que hacer caso como cristianos, nos conviene. Y hoy yo le voy a compartir el primer tema y a estos temas que yo les voy a compartir en las próximas semanas, si Dios quiere meses, pues meses. No sé cuánto nos pueda llevar, pero bueno, por lo mientras tengo dos temas, uno para hoy y el próximo para el domingo, así es de que a estos temas yo lo voy a titular como serie Limpieza Espiritual. Limpieza Espiritual. El tema de hoy se llama Separación de la Congregación. ¿Ok? Vamos a permitir que Dios limpie nuestro interior. Y el primer tema es basado en Números 12, del capítulo 13 al 16. Separación de la congregación, basado en lo que vamos a predicarle hoy, ¿ok? Abra su corazoncito, si es que ya abrió su Biblia, mi amado. Dice Números 12, versículo 13 al 16 lo siguiente. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Dios, dirigiéndose a la hermana de Aarón y de Moisés, María. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. En este tema que vamos a desarrollar hoy, los personajes principales es precisamente una familia levita. La familia de Moisés junto con sus dos hermanos mayores, María y Aarón. Moisés fue un hombre que tuvo un llamado a ser el libertador del pueblo de Israel desde el vientre de la madre. Y la Biblia dice que ellos mismos se dieron cuenta, los padres mismos se dieron cuenta. Cuando usted tenga oportunidad puede leerlo en Éxodo, en el capítulo 2, los primeros 2 versos. Puede leerlo también cuando predicó Esteban, ahí en Hechos capítulo 7, versículo 20. Y también como lo estudiamos todos los servidores el domingo pasado en la formación ministerial, Hebreos 11, versículo 23. Dice la Biblia, ¿verdad? En Éxodo 2, versículo 1 y 2, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, eran levitas la familia, la que concibió y dio a luz a un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Este verso es paralelo a Hechos 7:20, lo que predicó Esteban, y también es paralelo a lo que dijo el escritor de los Hebreos, Hebreos 11, versículo 23. La frase que le viera un niño hermoso es una frase muy interesante, y eso no significa que Moisés fue el único niño hebreo físicamente bien parecido, el más bonito o el más incomparable, ¿no? Que el resto de los niños hebreos, que físicamente se mirarían el resto de los niños hebreos en aquella época. No está diciendo que el resto de los niños estaban feitos físicamente hablando. No, ese no es el sentido estricto original. Eso se estaba refiriendo en que Dios puso en su corazón un fuerte sentir. Dios puso en el corazón de los padres, Abnad y Jocabed,
una convicción profunda de que ese niño sería un instrumento tremendo en las manos del Señor. Y cuando lo vieron nacer, mis amados, ellos sintieron de parte de Dios que tenían que echar mano de todos los recursos que tenían para esconderlo y no permitir que se cumpliera el edicto del rey Faraón en aquellos días. ¿Cuál era, pastor? Recuerden que el edicto del rey fue: echen a todos los niños hebreos, a todos los varoncitos hebreos recién nacidos, sin misericordia y sin compasión, láncelos al río Nilo para que se mueran ahogados. Pero el sentir que puso Dios en estos dos corazones de los padres hacia Moisés, un niño hermoso, dice la Biblia, era porque Dios lo había escogido y los padres entendieron, no por mera intuición, no por un mero sentir sentimentalista, no. Fue una convicción de parte de Dios en el corazón de los padres diciendo: este niño tiene algo y tenemos que hacerle caso a Dios, ¿verdad? Moisés fue un hombre que al principio de su ministerio, de acuerdo a Éxodo capítulo 2, él tuvo un vivo celo por su pueblo al mirar cómo los egipcios los oprimían. Él se dio cuenta cómo abusaba el pueblo egipcio, cómo explotaban a los israelitas. Lastimosamente, él se equivocó y comenzó a juzgar a los hebreos, los comenzó a juzgar de una manera carnal. Él utilizó su fuerza. Usted sabe muy bien que se equivocó. Quiso separar a dos personas matando a un egipcio. Después volvió a querer intentar la misma táctica. Dios no lo mandó a hacer eso, pero todos aprendemos, todos entendemos. Cuando hacemos las cosas por iniciativa propia, sin tener experiencia y sin tener un claro conocimiento de Dios, las hacemos meramente carnales, ¿verdad? Y él se equivocó. Dios lo mandó a la tierra de Madián. Él estuvo 40 años. Llegó ahí a la tierra de Madián. Conoció a un hombre quien lo hizo su suegro. Posteriormente Dios se le aparece ahí en la zarza ardiente. ¿Quién no ha leído esa parte bíblica? Dios se le aparece, le señala su tarea. Sin embargo, Moisés, aún sabiendo que tenía un llamado de parte de Dios, a él le dio miedo. El miedo invadió su corazón y comenzó a inventar excusas para no enfrentar al faraón cuando Dios le dijo: Moisés, vas a ir de parte de mí a hablar con el faraón. No fue casualidad que lo preparó la hija del faraón. Dice la Biblia que ella lo adoptó como hijo y fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. No fue ninguna casualidad. Pero anteriormente fue la mamá la que lo instruyó. Ahí está el mensaje en Facebook, un mensaje muy interesante, el domingo pasado. Usted lo puede leer, usted lo puede adquirir ahí en el Facebook y lo puede volver a escuchar. Él comenzó, ¿verdad?, a escuchar esas voces de su carne y quiso anteponerse a lo que Dios lo mandó a hacer. Y dice la Biblia en Éxodo 4, versículo 2, soy un hombre lento para hablar y torpe de lengua. En pocas palabras, él estaba diciendo: soy tartamudo, Señor. ¿Cómo te va a servir un tartamudo? Dios le dijo: yo no tengo ningún problema. Éxodo 4, versículo 14, Dios le dice: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita? Él habla bien. ¿No sé que tu hermano es un varón elocuente para hablar, fluido en su forma de hablar? ¿Acaso para mí hay algo imposible, Moisés? Mis amados, cuando Dios nos llama, Dios nos respalda. Moisés tenía un respaldo de parte de Dios. Lógicamente que a él le vinieron excusas como a todos nosotros. A veces Dios nos habla claro que lo tenemos que seguir, lo tenemos que obedecer. Pero ¿qué sucede, mis amados? ¿Qué sucede? Bueno, sacamos siempre nuestro proverbio, ¿verdad que sí? Bueno, Dios había escogido a este hombre y Dios lo iba a respaldar, mis amados. Sin embargo, en este tema vamos a subrayar algo bien interesante. Vayan por favor bien rápido o ahí mismo a la parte en la que iniciamos. Números 12. Vamos a iniciar, por favor. Vamos a subrayar algo bastante desagradable, hermanos.
A estos temas que yo voy a compartir, yo le titulé como tema general es limpieza espiritual, hermanos. Y yo insisto, voy a seguir siendo insistente. Dios quiere que nos limpiemos. Dije nos limpiemos, no que te limpies. Dios quiere que nos limpiemos, mis amados. Hoy quiere el Señor ayudarnos. El tema que voy a tocar va a ser bastante desagradable, ya que la misma familia biológica se le estaba poniendo al hermano menor de la familia, hermanos. Yo no sé cuántas personas nos podemos distinguir cuando nos oponemos. Y bueno, a lo mejor usted dice, pero ¿qué tiene que ver la oposición? Bueno, acuérdense que lo uno siempre concibe lo otro, ¿verdad? Lo malo siempre va a engendrar maldad. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, lo que sembramos, eso exactamente es lo que vamos a cosechar. Entonces, el hablar en contra de la autoridad que Dios estableció, bueno, trajo un problema bastante serio. Pero yo quiero que nos enfoquemos, hermano. Todo esto tiene que ver con lo que estamos viviendo. La Biblia tiene propósitos divinos. La Biblia es un libro que no ha pasado de moda. Está viva su palabra. Y hoy Dios quiere ayudarnos a no caer en esa tentación y limpiarnos, hermanos. Voy a compartir bien rápido, ¿verdad? Algo que me platicaron. Un pastor me lo platicó. Esta persona no vive en Estados Unidos, vive en otro país. No tengo que decir el país. La misma familia biológica, se le opuso a este hombre llamado por Dios. La misma familia biológica hizo lo imposible por serle una piedra en el zapato a este varón de Dios. Como su familia biológica formaba parte de la mesa directiva de la iglesia, lo comenzaron a criticar, lo limitaron en extremo para darle la ayuda económica, le hicieron la vida imposible, mis amados. Bueno, hasta que llegó una autoridad espiritual y puso orden con esas personas, ¿verdad? Porque vaya que sí los hay, ¿no? Gente que se opone. Ahora, ¿cuántos reconocemos que siempre ha sido una tentación para nosotros, a todos, sin excepción, que el menor sea escogido como la autoridad sobre el mayor, hermanos? Sin excepción, a todos nos va a pasar. Cuando en el trabajo miramos a una persona que porque tiene 3 meses, que porque tiene 1 mes, que porque apenas llegó y por qué lo pusieron de manager, ¿y por qué me da órdenes una persona que apenas llegó si yo tengo, ya me salieron canas en mi trabajo? Tengo toda una vida. A todos nos cuesta, hermanos. Tenemos que ser sinceros, tenemos que abrir nuestro corazón, si no, no puede haber limpieza. A todos nos cuesta obedecer las autoridades y más cuando son menores que nosotros. En cierta ocasión yo llegué a un lugar, yo para ese tiempo ya había sido lavado, ya soy cristiano desde aquellos días, y había un muchacho en un trabajo. Este muchachito no hablaba casi nada de inglés. ¿Ok? Y bueno, pues un servidor, ¿verdad? Como ustedes saben, pues en mi pueblo hablamos inglés, ¿no? Hermanos, cuando este muchachito necesitaba algo, iba y me decía, ¿me puedes por favor interpretar? Porque mira, yo no sé decirle a la manager esto y esto más. Oh, sí, perfecto. Y cuando me daba una orden, lo que usted diga, aquí usted es la autoridad. Yo no tenía ningún problema, hermanos, con ir a traducirle al que me pusieron como autoridad. Pero ¿cómo nos cuesta hoy, hermanos? ¿Qué hubiera sido de mí si yo hubiera mirado las cosas de una manera carnal? O sea, y hubiera intentado quitarle lugar a este muchacho. Pero yo le dije, no, Señor, yo sé que tú estás trabajando conmigo. Yo no he tenido ningún problema en obedecer mis autoridades desde que soy cristiano, hermano. Ningún problema. ¿Verdad? Pero ¿a cuántas personas nos cuesta aún todavía someternos a personas menores, hermanos? Miren, hay varios casos en la Biblia de esta tentación y yo quiero darle unos ejemplos para que entendamos muy bien cómo por muchas causas
nos ha costado someternos a la autoridad, sabiendo que son menores que nosotros. ¿Se acuerdan de Ismael, el hermanito de Isaac, o su hermanote de Isaac? Dice la Biblia que le hacía burla, hermanos. ¿Por qué? Porque sabía que la bendición, sabía que la autoridad era otorgada para Isaac. Ismael era hermano, pero era el mayor. ¿Qué decimos de Esaú, hermanos? A Esaú le costaba entender que le había robado la bendición su hermano. Era el más chico, aunque por un minuto, un segundo, una centésima, una hora, yo no sé, fueron gemelos, pero Esaú nació primero. ¿Qué sucedió con los hijos de Jacob? ¿No el más chiquito era José? Ah, no me digas, José, que ahora tú nos vas a dar órdenes. José era el más chiquito, Benjamín todavía no nacía para aquella época. ¿Qué decimos de David? David, el rey, cuando fue escogido por Dios a través de Samuel, dice la Biblia que fue enviado por Dios y desfilaron sus 7 hijos. No, ninguno es de aquí. No habrá otro hijo por ahí. Sí, anda por allá de Chivero. Tráemelo, por favor. Este es el más chiquito. Yo no creo que a su hermano les haya gustado, hermanos. En toda la Biblia, en todo el contexto bíblico, ha habido muchísimos problemas al respecto. No nos podemos sujetar a las autoridades menores de edad que nosotros, que tienen un caminar menor en el Evangelio. O sea, nos cuesta, hermanos. Esa es una actitud carnal, ¿ok? Eso no viene de Dios. A Dios le place, ahí está en la Biblia, usted la puede leer. Pero vamos a comenzar, por favor, a extraer principios para ver todo lo que conlleva, para ver hasta dónde desemboca ese río de maldad, de que siempre en contra y siempre en contra, ¿verdad? Vamos, por favor, lean conmigo Números 12. Lean conmigo, por favor, Números 12. Y vamos a ver cuál fue el origen de todo eso. Y permitamos que Dios nos limpie, hermanos. Despójese de todo, absolutamente de todo, hermano. Vamos a centrarnos en la palabra del Señor. Ya miró 5 horas las noticias. Bueno, está bien. Ahora vamos a escuchar la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Gracias a Dios. Dice la Biblia en Números capítulo 12, versículo 1. María y Aarón hablaron, ahí está la palabra clave, contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Miramos el origen del problema. La Biblia dice que hablaron en contra. En pocas palabras, murmuraron en contra de su hermano menor. Inicialmente, se había quejado el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Usted puede leer todo el contexto. Ahí en el último, en un capítulo anterior, en Éxodo 11, versículos del 1 al 10, usted se va a dar cuenta cómo la nación israelita estaba duro en contra de Dios y en contra de la autoridad de Moisés. Posteriormente, los hermanos biológicos se iban a rebelar, hermanos. Ellos buscaban la autoridad que no les correspondía, aún sabiendo que eran también líderes importantes en medio del pueblo hebreo. Dios los situó en un lugar, ¿ok? Aarón era el sumo sacerdote y también era el portavoz de Moisés, ya lo acabamos de leer. María era reconocida como la profetisa y era también líder de las mujeres. Éxodos 15, se lo dejo de tarea. Pero ¿qué sucedió, mis amados? Bueno, ellos mezclaron una cosa con la otra. Ellos mezclaron cosas personales con las cosas divinas. ¿Verdad? Ellos dijeron, no, a mí no me place que mi cuñada sea una cusita, una etíope, una morenita, una negrita, nosotros queremos una hebrea. ¿Ah? Supuestamente estaban en desacuerdo por la cuñada, ¿no? Pero manifestaron sus malas intenciones. No era en sí eso lo que tenían en su corazón. Ellos manifestaron sus malas intenciones en contra de la autoridad que Dios mismo le otorgó a Moisés, diciendo, tú, Moisés, a ti, Moisés, que me tocó cambiarte el pañal, ahora sucede que solamente Dios habló por ti, Moisés. A ti que cuando estabas chiquito yo te arrullaba, véngase mi niño, véngase mi ya, ¿no te acuerdas cuando yo te cantaba, Moisés? Ahora sucede que tú me vas a dar órdenes a mí.
Yo sé que esto causa risa, hermanos, pero la realidad es bien, pero bien triste. También a nosotros nos ha usado Dios, le dice de una manera arrogante su hermana María. Y ciertamente le estaba diciendo la verdad porque Dios sí los estaba usando a ellos. ¿Ah? Con un corazón equivocado, fíjense lo que le dijo en el versículo 2, por favor. En el verso 2. Y le dijeron, verso 2, léalo conmigo, por favor. Diga, Yuli, siéntate en la mesa, por favor, de frente. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿Usted qué cree? ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? Era lógico que no, hermanos. Sabíamos muy bien que Dios estaba utilizando también a Moisés y a María en su sitio adecuado, donde Dios lo citó. ¿No ha hablado también por nosotros? Y aquí viene el problema, hermanos. Lo oyó Jehová. A veces creemos, ¿verdad?, que las murmuraciones, el hablar en contra de las autoridades que Dios sitúa, a veces creemos, ¿verdad?, que nomás las oyó el vecino, nomás las oyó el diácono, nomás las oyó el congregado, pero no nos damos cuenta jamás que el que tiene los ojos abiertos y atentos sus oídos es Dios, hermano. ¿Ah? Es Dios. Dice la Biblia que lo escuchó el Señor. Esta mujer estaba hablando con un corazón equivocado, con un corazón enemistado, con un corazón adolorido, con un corazón dañado, con un corazón lleno de envidia y de odio en contra de su hermano. Y sí, tenían autoridad, ¿verdad? Pero entendamos algo, mis amados. Dios no nos otorga la misma, hasta cierto punto, la misma autoridad. Estoy hablando en ámbitos ministeriales. A mí como pastor me dio la autoridad de darle la palabra del Señor, de exhortarle, de disciplinarlo también, ¿no?, de darle el mejor ejemplo. A mí como pastor me dio más responsabilidad que a usted. La autoridad espiritual a todos nos las da, a todos nos otorga. Pero la responsabilidad que a mí me dio es más grande que la de usted, porque yo soy el responsable de la dirección de la iglesia. ¿Ajá? Yo no soy responsable de sus malas decisiones, ¿eh? No. Yo soy responsable de instruirlos, de darles la palabra del Señor y darles ejemplo con mi vida. ¿No? Ya de ahí cada quien decide. Pero ya estaba hablando con un corazón equivocado, hermanos. Y sígame con mucha atención de dónde se desarrolla todo el tema, ¿no? Se daña el corazón, me levanto como la autoridad, lo escucha Dios, porque este hombre, lean conmigo el versículo 3, por favor, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, hermanos. Este hombre, dice la Biblia, que no era hijo del trueno. Este hombre era humilde, era manso de corazón, más que todos los hombres. Exactamente así como usted, hermano. Ni le quitas ni le pongas, así de mansito igual que usted, mis amados, ¿verdad? La reacción de Moisés fue bastante acertada, hermanos. ¿Por qué? Porque el que juzga es Dios. El que mira las cosas es Dios. La ira de Dios se enciende. Dios es desagrador, mis amados. Miren, el desafío y la agresión a la autoridad pudo haber provocado aún más terribles consecuencias, no solo en contra de ellos, de Aarón y de Moisés, sino en contra de todo el pueblo. Ahorita voy a explicar por qué. Antes quiero explicar la palabra murmuraron. Murmuraron o hablaron en contra significa manifestar una queja o un disgusto en contra de alguien sin que esta persona esté presente. Hablaron mal. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 6, versículos del 16 al 19? Dice la Biblia, 6 cosas aborrece Jehová, y todo el tiempo citamos esos versos, sin embargo no meditamos en ellos. Y aún 7 abomina su alma. Ahorita explico esa frase. Aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, la sangre de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos, el que siembra inconformidades. Tú no quedaste conforme, vas y esa inconformidad se la siembras a quien te encuentras, hasta tu patrón. Dice la Biblia dice la palabra del Señor que aún 7 aborrece.
Miren, en el sentido hebreo, culturalmente, para un hebreo, tiene muchísimo sentido esta frase para usted y para mí como mexicano, como venezolano, como uruguayo, como dominicano. No tiene mucho sentido. Pero esta frase de aún siete abomina su alma, ¿verdad? Es una frase bien interesante porque Dios les está llamando la atención, les está diciendo, más vale que pongan atención porque Dios va a decir algo bien, pero bastante importante y muy delicado. Aún siete abominan su alma. Ese es el sentido hebreo. No es cualquier cosa, pongan atención. Dios va a demandar toda su atención. Es asunto de, a ver, déjame ver, con temor y temblor, déjame escuchar qué va a decir Dios, con toda seriedad. Esa es la frase en el sentido hebreo, hermanos. No es cualquier frase. ¿Okay? No hay nada más desagradable y despreciable para los oídos de Dios que alguien o corazones desarrollen esta terrible condición. ¿Ah? Yo les dije hace ratito que cuando alguien se revela, nomás con una persona que se revela, hermanos, con una sola persona, basta para que se desagrade y vengan los juicios de Dios. ¿Ok? En la Biblia miramos varios ejemplos de cómo a Dios le bastaba que una persona metiera el pie para que toda la ira viniera, y en muchas ocasiones ni siquiera tocaba a la persona, aunque pagaba, ¿no? Tenemos el vivo ejemplo de David, ahí en el segundo libro de Samuel 24. ¿Se acuerdan cuando se atrevió a hacer un censo? Un solo hombre, hermanos. ¿Cuántos murieron? Dice la Biblia que Dios destruyó, el ángel de Dios ya había destruido como a 7,000 personas. De un solo, hermanos. De un solo. ¿Qué dijo David? Señor, ¿qué tiene que ver esta gente inocente? Yo pequé. Ahora, ¿por qué padece el pueblo cuando peca uno? ¿Saben por qué, mis amados? No entendemos que somos uno. Tenemos que meternos en la cabeza y nuestro corazón que somos un cuerpo, somos un pueblo, somos una sola nación. Desde que Dios llamó, desde el Éxodo, cuando Dios llamó a un pueblo, le dice, y me seréis solamente un pueblo, mi especial tesoro, solamente una congregación. Con uno, dos o tres que metieran el pie, usted miró cuántas y cuántas personas padecían, ¿verdad? Pero hoy, como no tenemos ya ese sentido espiritual, como ya no somos espirituales, somos cristianos, pero ya no somos espirituales, ya no somos cristianos de palabra, entonces no entendemos las frases bíblicas, ¿verdad? David se humilló, pero las consecuencias vinieron, ¿ok? ¿Recuerdan cuál fue la oración que hizo Jesús antes de irse al lugar que siempre le ha pertenecido? Señor, hazlos uno. Así como tú y yo somos uno, Señor, también que ellos sean uno. Uno sufre, todos sufren. Uno se goza, todos se gozan. Somos uno, mis amados. Dejemos el individualismo. No podemos ser 50 cuerpos. Así como mi cuerpo tiene 10 dedos, tiene 10 dedos en mis manos, 10 en mis pies, tiene 2 ojos, tiene una cabeza, tantos miembros que tiene mi cuerpo, mis amados, pero al fin y al cabo todo forma un Marco Antonio. Este dedo solito no se puede llamar Marco Antonio. La cabeza solita no se puede llamar Marco Antonio. Así un cuerpo, mis amados. Y con uno que se duela, con uno que meta el pie, con uno que se resbale, con uno que se le revele a Dios, con eso viene la ira de Dios hacia muchos, ¿verdad? Vamos por favor a leer Números 9, versículo 14. Creo que usted se sabe toda la historia, yo la voy resumiendo nomás. Pero el sentido estricto y bíblico es que Dios quiere limpiarnos, hermanos. Dios quiere limpiarnos. Vamos a leer
Números 12, versículos de 9 al 14. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Dios los llamó, ahí está del versículo 6 al 8. Dios los llamó, Dios les dijo, salgan por favor. Y ahí les dijo bien claro. En el versículo 10 dice, y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María, ahí está mis amados, estaba leprosa como la nieve. Es decir, no que la nieve tenga lepra, sino estaba blanca, completamente blanca, así como la blancura que tiene la nieve, así estaba de blanca la piel de esta mujer, de tanta lepra que le salió, hermanos. ¿Okay? Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Aarón era el sacerdote. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, que ya tiene media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Póngame mucha atención, ¿ok? Estamos llegando a una parte muy, pero muy esencial. Quiero explicar primeramente por qué mencionó Dios la frase escupir, una frase culturalmente hebrea. Ellos lo entendían. Miren, escupir en la cara era una manera de humillar a las personas. En el antiguo pacto, los padres le escupían la cara a los hijos rebeldes, a todo hijo irreverente, y los castigaban, hermanos. De hecho, si usted quiere leer Deuteronomio 25, léalo por favor ahí. Yo nomás quiero leerle un verso. Si usted quiere leer para darse cuenta qué significaba la escupida, en Deuteronomio 25, versículo 9, narra la Biblia que cuando una viuda no era tomada voluntariamente como esposa por el cuñado, acuérdense que era una cultura, ¿ok? Era la cultura hebrea, era la cultura judía. Cada vez que moría alguien y había un cuñado, era el próximo que seguía para que se casara con la cuñada. Si no había tenido hijos, se tenía que casar para que levantara descendencia. Era una manera de honrar el apellido, ¿no? Porque para los hebreos, si usted lee por decirlo Mateo capítulo 1, es bien importante la descendencia, hermanos. Para ellos es muy importante la descendencia. ¿Okay? Entonces, tenía que darle descendencia. Esa era la manera de honrar a un hermano que ya por muchos motivos había muerto y no había dejado descendencia. Pero si el hermano decía, no me interesa casarme con la cuñada, entonces había una ceremonia. Iban delante de los jueces de Israel, ¿verdad? De los ministros. Había un ritual en el cual la mujer le tenía que quitar el zapato al cuñado que no la quería redimir, no la quería tomar. Le quitaba el zapato y le daba una escupida en la cara. Lo estaba humillando, hermanos. Lo estaba humillando porque le estaba diciendo en pocas palabras, ¿cómo es posible que no le quieras dar honra a tu hermano? ¿Ah? Tonto, ¿verdad? No quiero decir palabras más fuertes, pero era asunto de humillación. ¿Ustedes por qué creen que los fariseos se cansaron de escupir a Jesús? Lo estaban humillando, hermanos. Aunque en él no se halló pecado, ni se halló mal en su boca. Pero los fariseos creían, ¿verdad?, que él era el pecador de todos los pecadores. Lo estaban escupiendo. Usted conoce la historia, usted ha leído los evangelios, ¿verdad? Entonces, Dios utiliza esa palabra de que ¿acaso no la escupiría un padre por lo que acaba de hacer? O sea, un padre terrenal. Recuerden muy bien que usted y yo tenemos un Padre celestial en los cielos, hermano. Y Él no se place cuando actuamos, como dijo
Aarón? Locamente, mal. Él no se place. Algo tiene que hacer, porque ¿a qué hijo deja usted sin disciplina? Si usted no disciplina a sus hijos, dice la palabra del Señor, entonces lo estás tratando como un bastardo. No te importa. El que ama a su hijo desde temprano lo disciplina. ¿Ah? Usted deja sin disciplina a su hijo, no lo amas. Aunque le hayas comprado un Tesla del año, aunque le hayas comprado un Corvette para su graduación, si no lo disciplinaste, no lo amas. Lo echaste a perder y va a ser deshonra para la madre y también va a avergonzar también al padre, porque eso es lo que sembramos, ¿verdad que sí? Así es de que Dios no podía dejar sin castigo a esta mujer. Era un tipo escupida, como quien dice, la llenó de lepra, hermanos. ¿Ah? Por otra parte, dice la Biblia que tenía que ser purificada. En el versículo 14, ponga su mirada por favor en el versículo 14. Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Tenían que poner a esta persona 7 días. Según la ley ceremonial, anote los versos por favor. En Levítico 14, lo va a leer del 1 al 8, Levítico 14 del 1 al 8. Este periodo era requerido por la ley ceremonial para la purificación de un leproso, ¿ok? Después de que un leproso sanaba, ¿verdad? Lo traían delante del sacerdote, el sacerdote lo revisaba, notaba que ya no había riesgo alguno, ya estás limpio de la lepra, ¿ah? Lo ponían aparte, lo dejaban 7 días y al final de esos 7 días le decían, listo, puedes una vez integrarte a la congregación, pero no antes. Antes tenía que estar 7 días apartado, 7 días afuera, hermanos, ¿ok? Para estar seguro que no hubiera ningún riesgo para infectar a los demás, ¿ok? 7 días debía de permanecer fuera de la congregación, alejado, separado del campamento, hermanos. ¿Para qué? Con el propósito de ser sanada, hermanos. Y aquí quiero entrar un poquitito más directo al asunto, ¿no? ¿Sabían que las separaciones necesarias u obligadas, porque esta era una de ellas, era necesario, era obligado por la ley? Todas esas separaciones autorizadas por la ley eran claros motivos, mis amados, para que las personas obtuvieran sanidad. Noten por favor la condición de María. Ella necesitaba sanidad. Hay tiempos de apartamientos físicos entre el pueblo y la grey de Dios en los cuales debemos de ser purificados, hermanos. Hay motivo, hoy, por decirlo ahorita, en estos días estamos viviendo tiempos de pandemia, entendiendo que la voluntad permisiva de Dios lo aprobó. No estoy diciendo que Dios lo provocó, Dios lo aprobó. En todas las iglesias alrededor del mundo, sin excepción, mis amados, estamos apartados de la congregación, ¿no? Estamos separados, estamos fuera del edificio donde usualmente nos reuníamos. Lógico que es un tiempo de separación, ¿sí o no? En el Antiguo Testamento, esos tiempos establecidos de separación para todo aquel que se contaminaba era exclusivamente para purificarse, hermanos. Para purificarse, para limpiarse. Miren, así como la desobediencia le causó a esta mujer la lepra, quedando en una condición sucia, impura o inmunda, de la misma manera también en el área espiritual, el pecado de celos, el pecado de hablar en contra, el pecado de murmuración, mis amados, con motivos de dañar a otra persona, siempre nos contamina. Porque usted y yo podemos hablar un tema para ayudarle a otro. Una cosa es hablar un tema con personas indicadas para ayudarle a otro, y otra cosa es hablar de un tema para dañar a otro. Dos cosas totalmente diferentes. Y es necesario limpiarse antes de ser integrado, hermanos. No se trata de desecharlo, no se trata de condenar, porque no somos jueces. Dios trata de restaurar, Dios trata de regenerar, hermanos. Dios quiere que nos desinfectemos.
Miren, yo sé que Dios nos quiere llevar hasta este punto, hermanos. Ya hemos recorrido un tiempecito de pandemia. Sin embargo, muchos corazones no han querido ser limpios todavía. Muchos corazones no han querido ser restaurados. Ya tuvimos esos 7 días de apartamiento por no tener una buena actitud. Si usted dice, Marco, eso no aplica a mí, gloria a Dios por tu vida. Pero Dios no se equivoca. Dios nos está separando, Dios nos está apartando, porque ciertamente no estábamos corriendo la carrera, como dice Pablo, de una manera reverente. Y Dios nos está apartando, hermanos. Dios nos está poniendo ahí afuerita de la congregación. No nos está desechando, mis amados. Podemos ver la misericordia de Dios. Podemos ver lo piadoso, lo amoroso y lo paciente que es Dios. Dios no desechó, no mandó fuego, no mandó un rayo para que desapareciera esta mujer. No. Dios le dijo obligadamente, se tiene que limpiar. Sepárenla, por favor, 7 días. Ni 3, ni 4, ni 1, ni 2. 7 días póngamela ahí. Hasta que nos aseguremos que todo esté bien. Yo sé que hoy usted y yo estamos separados. Estamos apartados. En corazones reverentes, en corazones humildes, sabemos reconocer que no estábamos haciendo las cosas bien, pero hay corazones que se están endureciendo, hermanos, y no están reconociendo que obligadamente Dios, su voluntad permisiva, nos separó para limpiar nuestro corazón, para purificar nuestro corazón, mis amados. Mateo 9, versículo 16, que dice la Biblia en Mateo 9, 16. Dice la Biblia, léalo conmigo, por favor. Mateo 9, versículo 16. Dice la palabra de Dios, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. La condición de María no era definitivamente la mejor para que retuviera las verdades divinas. Definitivamente no. Nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. Usted nunca se ha comprado un vestido viejo, ¿verdad? Nunca se ha comprado un vestido viejo y compra una tela nueva. ¿Para qué? ¿Y para qué quieres esta tela nuevecita? Oh, es que necesito remandar un vestido viejo. ¿Para qué? O sea, al momento de que comiences a ponerle ese pedazo de tela al vestido viejo, muy probable nomás cuando empieces a remendarlo, a lo mejor con eso tiene para que se te rompa todo ahí. O sea, no tiene que ver nada lo uno con lo otro. Dice la Biblia, porque tal remiendo tira al vestido, rompe el vestido, y aquí viene la enseñanza, y se hace peor la rotura. Y así sucede, mis amados. Así sucede cuando no tenemos un corazón limpio, cuando no hemos permitido que la palabra de Dios nos limpie, nos purifique, saque todo ese tipo de impurezas hasta cierto tiempo, porque a veces, ¿verdad? Dios nos pone cierto tiempo ahí, no sabe qué, espere ahí. No, ¿qué te pasa, no? ¿Qué van a decir de mí? Si yo soy el más aplaudido de la iglesia, ¿cómo que me vas a separar? No, espéreme ahí, por favor. No, pero ¿cómo? Y ahí vamos, hermanos. Impulsamos en contra de la autoridad. Así como ahorita la pandemia, ¿no? Se está mirando que los números van hacia arriba. ¿Y qué está haciendo la gente? Está impulsando, está presionando a la ley. No, ya queremos salir. Pero si los números van hacia arriba. No, nosotros ya queremos salir, ya queremos rock. Y ahí va la gente, hermanos. Ahí va la gente. En lo espiritual hacemos lo mismo, hermanos. Espérate. Pidámosle la guianza de Dios, pidamos cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Déjenme les leo la misma parte bíblica de Mateo 9:16 en una versión llamada la Nueva Traducción Viviente. Escuchen bien interesante. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Esa es la pregunta. Pues el remiendo nuevo
encogería y se desprendería de la tela vieja, la cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y eso es lo que provocamos cuando queremos hacer algo en lo cual probablemente Dios nos puso, sí, muy probable, pero sucios, manchados, hermanos. Dios dice, no, quédate por favor allá, ponte ahí, se te va a restaurar, se te va a ministrar, se te va a ayudar. Nadie te está cortando el cuello, pero si te vienes, si te metes, si te pones, si te autonombras, si te endureces, dice la palabra del Señor ahí, como lo dijo Jesús, la rotura va a ser más grande. O sea, como tú estás roto, vas a terminar rompiendo ¿cuántas y cuántas almas vas a romper? ¿Ah? Mis amados, la palabra de Dios es limpia y es la última, es la única. Dice la palabra del Señor en el Salmos 19, que la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma, hermanos. La palabra de Dios es el único bálsamo espiritual que debemos de aplicar al corazón todos los días. Y de esa manera ya limpiecito podamos retenerlas, hermanos. ¿Qué dice la Biblia en las bienaventuranzas? Mateo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es importante estar limpio, hermanos, ¿verdad? Es importante estar limpiecitos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Salmos 119. ¿Con qué lo limpiarán, jovencitos? ¿Con qué lo limpiará adulto, niño, adolescente? Dice la palabra del Señor, con guardar tu palabra, con cumplirla, con tomarla y aplicársela. Oh, es que esto no es para mí, esto tiene que ser para este pecador, esto es para este publicano, esto es para este fariseo, yo soy la excelencia. No, mis amados, abramos nuestros corazones y dejemos que Dios limpie. Si Dios nos dice 7 días, sí, mi Señor. A mí me da muchísimo gusto de parte de Dios. No me estoy burlando de la pandemia ni de los que están enfermos, yo estoy orando por ellos. Pero me da mucho gusto que Dios esté permitiendo que todo esto se reanude gradualmente. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, espérate, por números, ¿quiénes son los que están limpios primeramente que nada de corazoncito? No le hace que sean 2 o 3 los que sirvan. No importa que sea uno el que esté sirviendo. Pero gradualmente quiero que se den cuenta si estuvieron cumpliendo los 7 días de purificación para que lleguen. Y aunque sea uno, no le hace. No le hace que sea uno. Por un justo, dice la Biblia en Génesis, por un justo yo perdono a todos. Por 10 justos yo perdono a todos. Eso es lo que quiere Dios, mis amados. Entendamos que Dios quiere cumplir propósitos. Yo se los he dicho de todo corazón y con toda humildad se los vuelvo a decir. No estamos en tiempo vacacional, hermanos. No estamos en tiempo de vacaciones. Estamos en tiempos necesarios para limpiar, para purificar nuestra vida. Estamos en tiempos en los cuales Dios nos va a llamar en cualquier ratito. Dios quiere que su iglesia llegue verdaderamente lista y decirle, Señor, con toda mi insignificancia, heme aquí. Aquí está mi corazón, mi Señor, limpio para que tú lo uses, ¿verdad? Esa limpieza se estará produciendo en mi vida, hermanos. Yo me estoy dando la tarea de limpiar mi vida, mi camino. Ahora, si usted y yo nos estamos limpiando en estos días, ¿tengo evidencias de estar verdaderamente limpio? Porque tiene que haber evidencias, mi amado. Yo no puedo decir con mera palabrería, yo estoy limpio. Lo acabamos de leer. El que se disgustó no fue Moisés. Moisés era bien mansito, por cierto. El que se disgustó fue Dios. Debemos de tener evidencias de limpieza, hermanos, ¿verdad? Si ya no tengo síntomas de impureza, entonces es una buena
Es una buena noticia, ¿verdad? Todo esto, mi amado, ha existido en la iglesia universal desde siempre, en el pueblo, tanto en el pueblo de Dios como en la iglesia de Cristo, hermano. Siempre ha existido todo esto. Miren, en San Juan 6:41, si usted quiere abrir su Biblia ahí, en San Juan 6:41 dice la palabra que Jesús tampoco estuvo exento de todo este tipo de cosas. San Juan 6, versículo 41, puedes poner música, por favor, de fondo. Dice lo siguiente, sígame con mucha atención. Murmuraban entonces de él los judíos. Ni Jesús mismo estuvo libre de que hablaran barbaridades y en contra todo el tiempo, hermano. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Miren, hasta por decir una verdad que no entendían ellos. Hasta por eso comenzaron a tacharlo, a hablar en contra, ¿no? Como diciendo, ¿y este quién se siente, no? ¿Acaso no es el hijo de un hombre carpintero? ¿Quién se siente este que dice que él es el pan que descendió del cielo? Si nosotros somos testigos de que María lo cargó, lo arrulló, nosotros somos testigos de que hizo mesas como carpintero, o sea, ¿de qué habla? Empezaron a murmurar, hermanos, por decir verdades, imagínate, ¿no? Miren, si usted y yo queremos hablar verdades que Dios las respalde, necesitamos hablar con nuestras vidas, hermanos. No nos atrevamos a hablar supuestas verdades cuando nuestra vida dice otra cosa, hermanos. Nadie te va a creer, hermanos. Y hoy miramos tantas y tantas cosas que están sucediendo, ¿verdad? Yo no soy profeta de los que dicen así dice el Señor. No me considero profeta de los que así dice el Señor, pero les estoy leyendo la profecía bíblica. Todo lo que está sucediendo no es ninguna casualidad, hermanos. La iglesia del primer siglo tampoco fue la excepción, hermanos. Dice la Biblia en 1 Corintios 10:10 que la iglesia murmuraba. Santiago 4:11, la iglesia murmuraba. La iglesia judio-cristiana murmuraba. 1 Pedro 2:12, la iglesia murmuraba. En Hechos capítulo 6, cuando la iglesia comenzó a crecer, ¿qué dice la Biblia? Y murmuraron los cristianos griegos en contra de los cristianos hebreos. No estamos libres de eso, mis amados, hasta la fecha. En nuestros días sigue siendo una realidad y todo eso daña. Lastimosamente, aún hasta el fin de estos tiempos, la Biblia dice en Apocalipsis 13, versículo 5, que ahí se va a manifestar el padre de mentira, hermanos. El famosísimo personaje llamado el anticristo, la bestia, el cuerno pequeño, la abominación desoladora. Dice que le fue dada boca que hablara grandes cosas y blasfemias en contra de Dios. Y cuando usted y yo abrimos la boca para dañar a alguien, estamos hablando en contra de nuestro creador del universo, hermanos. Es exactamente lo que dice la Biblia, que va a hablar barbaridades este sujeto llamado el anticristo, hermanos, que dice la Biblia que prosperará y no con poder propio, porque va a ser un poder que le va a ceder Satanás. Y si algo le sale muy bien a Satanás, es la mentira. Él es el padre de mentira. Puras mentiras dice. Génesis 3. Puras mentiras dice, hermanos. Mateo 4. Lucas 4. Puras mentiras satánicas, hermanos. No sabe hacer otra cosa mejor el diablo más que engañar con mentiras, hermano. Vamos a terminar, por favor, con Malaquías 3, del verso 1 al 4. Dios quiere que nos limpiemos, hermanos. Dios quiere que nos limpiemos. Hagamos caso, definitivamente hagamos caso. Aquí está el primero, Yo soy el primero. Dice la Biblia en Malaquías 3, versículo 14. El Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, atrasito de Mateo. Y vamos a terminar con esta parte profética
Vamos a abrir nuestros corazones, mis amados. Vamos a abrir nuestros corazones. Dios nos quiere limpiar, nos quiere bendecir. Malaquías 3, versículo 1 al 4. Recuerden que el tema se titula Separación de la congregación. Y vamos a aprovechar esos tiempos, hermanos. ¿Ok? Dice la Biblia en Malaquías 3, versículo 1 al 4, dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. La palabra de Dios. San Juan 1. En el principio era el verbo era Dios, y el verbo siempre ha sido Dios. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar, escuche bien, la plata. Acuérdense que la plata en aquellos días era más valiosa que el oro aún. Porque limpiará, subrayo esa frase, limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová, dice la Biblia, ofrenda de justicia. Dijo el salmista ahí en Salmo 51, cuando él decía: Señor, purifícame, lávame más y más de mi maldad. Él dijo, en base a la ofrenda de justicia, él le dijo: porque yo estoy dispuesto a ofrecerte machos cabríos. Yo daría los sacrificios. Abajo dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, un corazón limpio, un alma abatida delante de Dios limpia. ¿No? Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, la firmará como a oro, como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos, hermanos. Dios quiere una ofrenda. Dios quiere una ofrenda, hermanos. Una ofrenda del corazón. Ya lo demás, Dios lo recibe, ¿verdad? Pero lo primordial y lo esencial es dar una ofrenda de nuestros corazones, hermanos. ¿Cómo? Limpio, hermanos. Aprovechemos el tiempo, mis amados. Los tiempos son malos. Los tiempos son bastante desagradables. Yo no me considero profeta ni intento ser de esos profetas de así dice el Señor. Pero las evidencias no engañan, hermanos. Nada está sucediendo por casualidad. Dios quiere que la iglesia reanude, si es su voluntad, limpios. 5, 10, 15, al fin y al cabo, justos, mis amados. ¿De qué le sirve que Dios remueva toda la pandemia y de aquí a 8 días digan: este próximo domingo ya no hay pandemia, podemos respirar con gusto? Todos, los 500 o los 1500 de un solo a la congregación. ¿Y de qué nos serviría, hermanos? Si no aprovechamos el tiempo de limpieza, no aprovechamos los 7 días para purificarnos, ¿de qué nos serviría, hermanos? De nada, hermanos. De nada. Yo quiero orar por usted y usted ore por mí. ¿Qué le parece? Vamos también a orar si hay peticiones, no sé si haya peticiones. También vamos a aprovechar por orar por Minnesota. Usted que me escucha en cualquier parte del mundo, le pedimos sus oraciones por Minnesota. Ya escuchó en las noticias, ¿verdad?, que ha habido disturbios, ha habido muertes, ha habido amenazas. Parte de la ciudad está dañada. ¿No? Los que conocen la ciudad de Minneapolis, todo lo que es la Lake Street, la iglesia de Chicago ha venido un par de veces, algunos pastores han venido por acá. Esa calle de la Lake Street, ¿verdad?, ahí de lo más céntrico y de donde
donde se concentra la hispanidad, está hecho pedazos, hermanos. Está hecho pedazos, quemado ahí, quebrado. Dios nos está diciendo, despierten, iglesia. Dios quiere que alumbremos, mis amados. La tempestad ahí está, pero la iglesia también aquí está, hermanos. Y la iglesia se tiene que dar a conocer. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios y mi Señor. Te damos gracias, oh Dios Todopoderoso. Te damos gracias por tu palabra. Mi Dios, ayúdanos a que entendamos el propósito, mi Dios. Porque tú no eres un Dios que te places de la injusticia, pero también la permites, oh Dios, para que despertemos. Tu pueblo en cierta parte ha sido oprimido, mi Dios. Y perdona nuestras obediencias, Padre. Perdona nuestra desobediencia, porque ciertamente hemos pecado, como decía Nehemías. Sí, mi Dios. Tu pueblo y yo, dice tu palabra, hemos pecado contra ti solamente, mi Dios. Lo reconocemos, Señor, y nos humillamos bajo tu poderosa mano. Y te pedimos que tú ministres, oh Dios, los corazones, que la iglesia verdaderamente vivamos el Evangelio, que seamos ejemplos, mi Dios. Y que todo el pueblo que no te conoce, oh Dios, todo ese pueblo que está provocando tantos muertes, tantos daños físicos, materiales, mi Dios. Oramos por ellos. Oramos por la familia de George Floyd, para que ellos también, si no te conocen, ellos te conozcan a través de esta ola que se está moviendo aquí en Minnesota, mi Dios, y que puede penetrar también alrededor del mundo. Te pedimos, oh Dios, te pedimos, Señor, mi Dios, que tú tengas misericordia de todos aquellos que están provocando tantos y tantos problemas, que tú remuevas esa potestad satánica que se está moviendo aquí, mi Dios, en los corazones de todas esas personas, oh Dios, porque en medio de la violencia sabemos muy bien que solamente los espíritus inmundos con Satanás se mueven, mi Dios. Y te pedimos que tú alcances con tu palabra esos corazones, oh Dios, que tu iglesia entienda y reconozcamos que somos pecadores, te reverenciemos y hagamos tu voluntad, mi Dios, para que tú remuevas, si es tu voluntad, todo esto, y si no, tú tienes el control, mi Dios. Bendice a tu iglesia, cuida a tu iglesia, y que nuestro diario vivir sea simplemente consagrarnos para ti, mi Dios. Te damos la gloria y te damos la honra. Bendice a tus hijos, a tus siervos, y apártanos de todo mal y toda equivocación. Y oramos por toda esa gente que no te conoce, mi Dios. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.